Hola a todos, mi nombre es Juan Carlos Prieto, soy residente de primer año de Medicina Crítica. Hoy vamos a hablar sobre los fármacos hipnóticos, barbitúricos y no barbitúricos. Antes de entrar en materia, es necesario que recordemos las diferencias entre las características de la hipnosis y la sedación inducida por fármacos. En cuanto a la hipnosis, tenemos que los fármacos van a producir un estado de somnolencia, facilitando de esta manera el inicio del sueño natural y el mantenimiento de este, teniendo en cuenta que las características electroencefalográficas van a ser similares a las de un ciclo de sueño natural. En cuanto a la sedación, aquí vamos a ver una disminución de la actividad del individuo con una moderada excitación neuronal y se va a evidenciar la calma del receptor. La sedación podemos encontrarla como un efecto adverso o un efecto no deseado de fármacos no depresores del sistema nervioso central, como es el caso de los antihistamínicos como los de primera generación. Los fármacos hipnóticos podemos agruparlos en tres grandes familias: las benzodiazepinas, donde se incluyen los análogos de las benzodiazepinas, los barbitúricos y los no barbitúricos. Las benzodiazepinas han ido desplazando del mercado o del uso terapéutico a los barbitúricos por su gran margen de seguridad. Sin embargo, este tema ya lo hablamos anteriormente y hoy vamos a destacar los barbitúricos y los no barbitúricos. Ahora sí, entrando en materia, vamos a hablar de los barbitúricos, los cuales son unos depresores no selectivos del sistema nervioso central que pueden tener diversos efectos. Pueden ir desde una hipnosis hasta una sedación profunda. Los barbitúricos, en su origen químico, se forman por una molécula de hidroxipirimidina que inicialmente era una molécula que se creó de la fusión del ácido malónico y la urea. Esta molécula fue sintetizada en 1864 por Adolf von Baeyer. Sin embargo, no es hasta 1904 cuando es ingresado en el mercado como un hipnótico debido a sus modificaciones que se encuentran en el carbono número 5, que allí es donde se van a diferenciar la mayoría de los fármacos y es lo que le va a dar la capacidad de poder deprimir el sistema nervioso central. Otro cambio importante que se da en esta estructura química de los barbitúricos es en el carbono 2, que va a estar dado. Va a diferenciar dos grandes grupos de barbitúricos: los oxibarbitúricos y los tiobarbitúricos, siendo los oxibarbitúricos lo que se consigue con una cadena de oxígeno ligada al carbono 2 y los tiobarbitúricos los que se encuentran ligados a una cadena de azufre en el carbono número 2. Esto le va a conferir varias características en cuanto al metabolismo del fármaco. Esto puede aumentar la solubilidad lipídica, disminuye la duración de acción del medicamento, disminuye la latencia de inicio de la actividad, acelera la degradación metabólica y aumenta la potencia hipnótica de este, que eso se va a dar más en los fármacos que son liposolubles, como en el caso de los tiobarbitúricos, como el tiopental, que es uno de los fármacos más utilizados de los barbitúricos en la actualidad. En cuanto al mecanismo de acción, tenemos que los barbitúricos causan efectos sobre varios receptores del sistema nervioso central. El principal de ellos es el GABA-A, el cual no tiene un sitio específico de acción, pero sí se une a un sitio alostérico del receptor GABA, logrando potenciar la función del mismo. También se aumenta el tiempo medio de apertura del canal de cloro activado por el GABA. Esto es una de las grandes diferencias en cuanto a las benzodiazepinas, porque mientras que las benzodiazepinas aumenta la cantidad de veces que hace apertura del canal de cloro, este va a aumentar es el tiempo de apertura del canal de cloro para evitar la repolarización de la neurona. Entonces, este realiza la función inhibitoria del GABA y hiperpolariza la neurona e inhibe el potencial de acción. Otro efecto importante es a nivel de la membrana postsináptica, donde deprime
la inducción de los canales de calcio. También va a inhibir los factores excitatorios del receptor de glutamato, el receptor es AMPA, y también va a disminuir la excitación nicotínica de la membrana postsináptica. Para hablar de la farmacocinética de los barbitúricos, vamos a enfocarnos en el tiopental, el cual es uno de los fármacos que aún se encuentra en uso de este grupo farmacológico y es de vital importancia en la unidad de cuidados intensivos. En cuanto a la administración, este se administra por vía endovenosa y llega a su efecto máximo entre los 30 a 60 segundos. Su distribución es extensa en el cuerpo y cruza con facilidad la barrera placentaria. Son muy solubles en lípidos y experimentan una rápida redistribución después de la inyección intravenosa. El paciente tiende a despertar en un tiempo posterior a la administración del fármaco entre 5 y 15 segundos. En cuanto a su metabolismo, es totalmente hepático por oxidación y da origen a metabolitos inactivos, los cuales se eliminan casi inmediatamente a través del riñón. El 1% aproximadamente de este fármaco se excreta a nivel renal sin modificaciones. En cuanto a las dosis farmacológicas utilizadas con el tiopental, tenemos las dosis anestésicas que van de 3 a 5 miligramos por kilogramo. Las dosis anticonvulsivantes que se utilizan son de 0,5 a 2 miligramos. En el tratamiento de la hipertensión endocraniana van de 1 a 4 miligramos. En la inducción al coma se utiliza una dosis anestésica que es de 3 a 5 miligramos, pero se continúa con una infusión continua de 0,1 a 0,5 miligramos por kilogramo minuto. En cuanto a los cambios que ocasionan los barbitúricos sobre el organismo, tenemos que sobre el sistema nervioso central vamos a evidenciar una disminución de la presión del líquido cefalorraquídeo, por consiguiente una disminución de la presión intracraneana sin afectación del flujo sanguíneo cerebral, lo que llevó a estos fármacos a ser utilizados durante muchas décadas en el manejo del edema cerebral y el traumatismo craneoencefálico severo. También podemos evidenciar la depresión del centro respiratorio, que se va a ver manifestada con una disminución del ritmo y de la mecánica ventilatoria, con disminución o abolición de los reflejos protectores de la vía aérea. Sobre el sistema cardiovascular vamos a evidenciar un aumento de las arritmias ventriculares, esto más cuando se asocia a fármacos proarrítmicos, ya que de por sí los barbitúricos por sí solos no son muy proarrítmicos como tal, pero sí pueden potenciar la acción proarrítmica de otro fármaco. También podemos evidenciar la disminución de la contractibilidad cardíaca y la disminución de la resistencia venosa, traduciéndose esto en una hipotensión. En cuanto al hígado, tenemos que ellos interactúan con varios CYP e inhiben la biotransformación de otros fármacos y otros sustratos endógenos, en los cuales se pueden incluir los esteroides, los mismos barbitúricos y sustancias endógenas como el colesterol, sales biliares, vitamina C y vitamina D. En cuanto a los riñones, tenemos que va a disminuir el flujo sanguíneo renal, en los cuales podemos evidenciar una oliguria severa o anuria en casos de intoxicación por barbitúricos. En cuanto a lo que es el sistema gastrointestinal, vamos a ver una disminución de la musculatura, del tono de la musculatura, y vamos a ver una disminución de la amplitud de las contracciones rítmicas, donde en los casos más graves vamos a evidenciar o podemos evidenciar un helio paralítico. En cuanto a los cambios en las etapas del sueño, tenemos que los barbitúricos pueden ir desde una hipnosis hasta un estado de anestesia general. En cuanto a las dosis hipnóticas, estos van a aumentar el tiempo del sueño total, van a alterar las etapas del sueño, van a disminuir la latencia del sueño, disminuyen el número de despertares del individuo y la duración del sueño de onda lenta y del sueño REM. Los barbitúricos también poseen un grado bajo de selectividad y un índice terapéutico bajo por la misma razón, excepto en el caso de los que sufren modificaciones a nivel del carbono 5, a los que se le une un grupo fenilo en los cual pertenece el fenobarbital,
que es un anticonvulsivante con alta especificidad. Otra característica de los barbitúricos es que la percepción del dolor está relativamente intacta hasta el momento de la inconsciencia e inclusive pueden aumentar las reacciones de estímulo doloroso o puede causarse un periodo de excitación o de hiperalgesia. La clasificación de los barbitúricos se da según la duración de la acción. Podemos clasificarlos en ultracorta, que va de 5 a 15 minutos, en los cuales está el tiopental y el metoexital. Los de vida corta, que están de 3 a 8 horas, en los que tenemos el amobarbital, el butobarbital, mefobarbital y el pentobarbital. Y en los de acción prolongada o de duración prolongada, en los cuales están el fenobarbital y van de 12 a 48 horas. Vamos a destacar las características de dos de los fármacos más utilizados en la actualidad, en los que se encuentra el tiopental, el cual su administración es vía endovenosa, tiene un tiempo de vida media de 8 a 10 horas y se utiliza en la inducción, mantenimiento de la anestesia, sedación preoperatoria, manejo de urgencias de las convulsiones e hipertensión intracraneal. Y el fenobarbital, el cual se puede administrar en vía oral intramuscular endovenosa, en el cual la vía oral es la más común, tiene un tiempo de vida media de 80 a 120 horas y se utiliza en el trastorno convulsivo, en estados epilépticos y en la sedación diurna. Los efectos adversos de los barbitúricos están dados por los efectos residuales que pueden manifestarse en un periodo mayor a las 24 horas. Estos efectos residuales van a afectar con mayor frecuencia al sistema nervioso central y al gastrointestinal. Podemos evidenciar lo que es la deformación sutil del humor con afectación del juicio y de las habilidades motoras finas. También puede aparecer vértigo, agitación psicomotriz, excitación, delirio y en presencia de dolor puede empeorar la presencia de este. Este es denominado como excitación paradójica. Dentro de los efectos gastrointestinales podemos evidenciar náuseas, vómitos o diarrea, o también podemos ver episodios de hipersensibilidad en los que evidenciamos edema de párpados, mejillas o labios y dermatitis eritematosa. Existen algunas situaciones en las cuales debemos tener especial precaución al momento de la administración de los barbitúricos, como es en el caso de los pacientes con porfiria aguda e intermitente, en los cuales su cuadro clínico se puede ver exacerbado. En los casos de insuficiencia respiratoria, cuando pensamos utilizar una dosis hipnótica, debemos recordar que ellos ocasionan más depresión del centro respiratorio y por lo cual van a acentuar la insuficiencia respiratoria. También los barbitúricos aumentan la secreción de histamina, por lo cual nos puede llevar a un laringoespasmo, un exceso de tos y dificultad respiratoria en pacientes propensos a dichos cuadros. De igual manera debemos tener precaución en la colocación o la administración del fármaco, ya que una administración intravenosa rápida puede causar dolor o flebitis, por lo cual podemos prevenirlo administrando previamente algún opioide o lidocaína. En cuanto a la mezcla de los barbitúricos con medicamentos con soluciones ácidas, tenemos que estos pueden precipitarse, por lo cual no se recomienda el uso de la misma vía o por el contrario debe limpiarse o barrerse todo el medicamento de la vía para poder administrar uno con componente ácido. La interacción farmacológica de los barbitúricos se da principalmente por la inducción de los CYP hepáticos, en los cuales se va a ver que la combinación de los fármacos que tienen como efecto secundario la depresión del sistema nervioso central se va a ver potenciada al combinarse con los barbitúricos. Un ejemplo de esto es la combinación con el etanol o con los antihistamínicos de primera generación, que son las combinaciones más comunes, pero también podemos verlo en combinación con benzodiazepinas, con opioides y con inhibidores de la monoaminoxidasa. Otra alteración frecuente que podemos ver es la alteración del metabolismo de esteroides
endógenos, como es en el caso de los anticonceptivos orales en los pacientes que toman anticonvulsivantes. Por lo general se ve esta combinación que pueden causar un embarazo no deseado debido a que se aumenta el metabolismo de esta hormona. También puede causar o puede ayudar a causar una insuficiencia suprarrenal en los pacientes que se encuentran en sepsis o un grado de estrés grave. También una de las alteraciones que también puede existir es la generación hepática de metabolitos tóxicos de clorocarbonados, como también puede ser el cloroformo, en los cuales puede existir la perioxidación lipídica que facilita la necrosis periportal del hígado. La intoxicación por barbitúricos hace una década atrás tiene una alta incidencia. Esto debido a que el tiopental es utilizado como el suero de la verdad o como el suero letal. En cuanto al suero de la verdad, este se utiliza para interrogar a los pacientes en vista de que posterior a la administración de esto en la acción de desinhibir al receptor, este no es capaz de razonar o de mentir. Entonces se obtenían respuestas concretas de preguntas concretas. Sin embargo, esto no ha sido comprobado y su uso realmente es muy mínimo. En cuanto al suero letal, este forma parte de una triada caracterizada por la presencia de un bloqueador neuromuscular como el pancuronio y de cloruro de potasio y el tiopental en altas dosis, que ocasionan la muerte del receptor. Este suero es utilizado en los privados de libertad condenados a pena de muerte. También tiene una alta incidencia en intentos de suicidio, que actualmente son los más comunes, o envenenamientos accidentales, por lo general por los pacientes que reciben barbitúricos tipo fenobarbital, que es el anticonvulsionante más utilizado en la actualidad. Debido a sus efectos adversos, su uso como sedantes o hipnóticos ha ido en descenso. Actualmente en los Estados Unidos el tiobarbital o el tiopental no está en venta o no se encuentra comercializado en vista de que hacen falta algunos permisos que la FDA no ha aprobado. La dosis letal de los barbitúricos puede variar, pero es probable que ocurra un envenenamiento grave cuando se ingiere de una vez más 10 veces de la dosis hipnótica completa. Por ejemplo, el tiopental dijimos que la dosis es de 3 gramos a 5 gramos. En cuanto a la dosis letal, pero su dosis terapéutica en la amnesia es de 3 miligramos sobre kilogramo dosis. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la intoxicación por los barbitúricos, vamos a evidenciar un estado de coma, donde podemos evidenciar también una midriasis que es difícil de diferenciar de la midriasis secundaria a la muerte cerebral. Vamos a evidenciar alteraciones en la respiración, en las cuales inicialmente puede ser lenta, rápida o superficial, que inclusive puede llevar a la parada respiratoria. Vamos a ver una caída de presión arterial que puede manifestarse como un estado de shock refractario y también como depresión de la contractibilidad cardíaca. En cuanto a las alteraciones pulmonares, también podemos evidenciar que pueden existir atelectasia, edema pulmonar y bronconeumonía. En cuanto al tratamiento de los barbitúricos, como tal, él no tiene un tratamiento específico o un antídoto, como en el caso de las benzodiazepinas con el flumazenil, para revertir su efecto. El uso de cualquier tipo de estimulante del sistema nervioso central está contraindicado en la intoxicación con barbitúricos. Lo que se debe hacer, o la manera en la cual se debe actuar, es con el ABC, que actuamos en cualquier tipo de emergencia o cualquier tipo de depresión del sistema nervioso central. En cuanto a los objetivos fundamentales de la terapéutica de la intoxicación por barbitúricos, es que haya una función cardíaca adecuada y mantener una función renal conservada. En el caso de que esto se vean alteradas,
pues brindarle soportes adecuados y tratar de mantener unas orinas alcalinas, mantener al paciente bien hidratado y favorecer la excreción del fármaco. Esto bien sea con una diuresis forzada o en casos más graves, o en el caso de existir una oliguria grave o una onuria, el paciente puede llegar a una terapia de sustitución renal. En cuanto a los fármacos no barbitúricos, existe una amplia gama de fármacos que son utilizados para el tratamiento del insomnio o que fueron utilizados anteriormente para lo que era la inducción y sedación farmacológica para los procedimientos quirúrgicos o para los tratamientos de pacientes críticos. Sin embargo, nosotros nos enfocaremos en los utilizados actualmente en la unidad de cuidados intensivos que tienen gran importancia clínica, como son el etomidato, el propofol y la ketamina. El etomidato es un fármaco no barbitúrico, hipnótico, en vía endovenosa, que es conocido por su gran estabilidad cardiovascular. Este fármaco fue sintetizado en 1972, sin embargo, posteriormente fue desapareciendo del mercado o su uso clínico fue disminuyendo en vista de que se relacionaban múltiples efectos adversos a la administración del fármaco, donde resalta la tromboflebitis. Actualmente existe una solución con una nueva forma comercial que viene en una concentración de 2 miligramos por ml con 35% de propilenglicol y aceite de soya y lecitina de huevo con una estructura similar al propofol. En cuanto al mecanismo de acción, el etomidato aumenta la vía inhibitoria del GABA, incluso es más potente en activar el receptor GABA que los barbitúricos y aparentemente tiene una potencia mayor para activar los canales de cloro que el propio GABA endógeno. Con respecto al uso farmacológico del etomidato, tenemos que su mayor indicación es la inducción anestésica en pacientes con riesgos de hipotensión. Al momento de administrarse hay que tener suma precaución, ya que causa dolor en el sitio de administración y puede causar movimientos mioclónicos. Estas molestias o efectos secundarios podemos regularizarlos o tratar de disminuirlos con la administración previa de lidocaína en el sitio de administración y con respecto a los movimientos mioclónicos con la administración de opiáceo. En cuanto a la dosis de inducción, tenemos que la utilizada es de 0,2 a 0,4 miligramos sobre kilogramo. La dosis de sedación va de 5 microgramos sobre kilogramo minutos. En la dosis de infusión continua es de 10 microgramos sobre kilogramo minutos y su inicio de acción es de 3 a 10 minutos. Se administra por vía endovenosa y cuenta con un 100% de biodisponibilidad. Su unión a proteínas plasmáticas es de aproximadamente el 75% y tiene una distribución lenta. Se metaboliza a través del hígado y a través de las esterasas plasmáticas, originando metabolitos inactivos. Su eliminación es 78% hepática y 22% biliar. En cuanto a los efectos que ocasiona el etomidato en el organismo, tenemos la hipnosis, que es uno de los más importantes, pero también hay que recalcar que este no cuenta con efectos analgésicos. Ocasiona disminución de la presión intracraneana, el flujo sanguíneo cerebral y disminución del consumo de oxígeno cerebral, lo que lo hace uno de los fármacos que se pueden utilizar en procesos como isquemia cerebral o traumatismo craneoencefálico severo. No afecta la presión de perfusión cerebral y disminuye la actividad electroencefalográfica. En cuanto al sistema cardiovascular, la afectación cardíaca realmente es bastante mínima. Por lo general, se mantiene una frecuencia cardíaca, una tensión arterial, un gasto urinario adecuado con un consumo de oxígeno miocárdico disminuido, por lo cual también es uno de los fármacos que se puede utilizar en los riesgos de isquemia miocárdica. En cuanto a las alteraciones a nivel del sistema respiratorio, este puede ocasionar una sutil depresión respiratoria, en ocasiones puede causar espasmos vagales,
manifestados como hipo, y su liberación de histamina es bastante baja, por lo cual las reacciones alérgicas, broncoespasmo o laringoespasmo, pueden estar disminuidas. Uno de los efectos secundarios más importantes es la supresión adenocortical, en la cual hay que tener mucho cuidado al utilizar infusiones continuas, porque podemos causar una insuficiencia suprarrenal. En el caso de los pacientes con shock, pues esto intensificaría su presentación clínica. Debe tenerse precaución, como lo dije anteriormente, en pacientes con sepsis, insuficiencia hepática y combinación con neurolépticos, opiácicos y sedantes, porque estos intensifican su metabolismo. Sin embargo, uno de los beneficios de este fármaco frente al tiopental es que este no se precipita al momento de administrarse en conjunto con fármacos, con fármacos ácidos, como en el caso de los bloqueantes neuromusculares. El propofol es un fármaco hipnótico y sedante que se introdujo en la práctica clínica en 1986. Pertenece al grupo de los alquifenoles y su estructura química o su componente activo es el propofol 2,6-diisopropiofenol. Es un aceite de temperatura ambiente e insoluble en soluciones acuosas. Está formulado para ser administrado en forma intravenosa, en forma de una emulsión al 1%, y también contiene 10% de aceite de soya, 2.525 de glicerol y 1.2 de fosfatazo purificado de huevo. Este compuesto es de aspecto lechoso. El mecanismo de acción del propofol en la actualidad no se encuentra muy claro. Sin embargo, existen algunas acciones que lo relacionan con la activación de unos receptores específicos, como es en el caso de los GABA-A y los NMDA, en el cual el receptor GABA-A se dice que se une a un sitio específico diferente al que se unen los barbitúricos, la benzodiazepínica, y de esta forma potencia la acción del GABA y apertura los niveles de los canales de cloro, de esta forma hiperpolarizando la neurona. Y pues en los receptores NMDA funciona como un análogo del glutamato. En cuanto a la dosis, tenemos que se utilice una dosis de 1 a 2.5, tanto en una dosis de inducción, de sedación o de infusión. El mecanismo de acción o el inicio de acción farmacológica es relativamente rápido. Podemos ver que el paciente cambia su estado de conciencia en aproximadamente 40 segundos. La administración del fármaco es vía endovenosa, puede utilizarse tanto en bolo como en infusión. No debe usarse luego de 6 a 8 horas posterior a la apertura del frasco estéril debido a su alto riesgo de contaminación. Puede utilizarse tanto sin diluir como diluido. Para diluirse puede hacerse en dextrosa al 5% o en cloruro de sodio al 0,9% en un máximo de dilución de 2 gramos por cc. Puede utilizarse en conjunto con lidocaína en una relación de por cada 20 miligramos 1 miligramo de lidocaína. Esto en vista de que se ha notificado que la administración de propofol por vía periférica o vías de pequeño calibre causa irritación, dolor e inclusive puede causar una flebitis. Entonces, el administrarlo en conjunto con la lidocaína pues disminuye las molestias ocasionadas por esto. Su distribución es amplia, ya que es bastante lipofílico, tiene una unión a la proteína plasmática entre un 95 y un 99%, y es bifásica. Una se realiza en un primer tiempo, en los primeros 2 a 4 minutos, y otra posterior en los siguientes 30 a 60 minutos de su administración. Su metabolismo están dados de manera inactiva a través de la conjugación a sulfatos en el hígado. En cuanto a su excreción, es a nivel renal, se da en un intervalo alrededor de las 24 horas.
Este fármaco tiene una característica importante de que mientras más tiempo sea administrado, es decir, cuando se administra en infusión continua, mientras más dosis reciba el paciente, más estable se vuelve en el organismo. Tiene una acción de anestesia general que inicia aproximadamente a los 40 segundos. La anestesia en bolo, como lo dijimos anteriormente, es de 1 a 2.5 miligramos. Con una duración de 3 a 5 minutos se recupera. El paciente tiende a recuperarse a los 8 minutos y es un fármaco que en infusión continua se vuelve estable. Dentro de los cambios de los organismos ocasionados por el propofol, tenemos que poder ir desde la hipnosis hasta la sedación. Vamos a evidenciar alteraciones electroencefalográficas, con aplanamiento de las ondas del mismo. Vamos a ver una disminución del flujo sanguíneo cerebral y por ende disminución de las presiones intracraneales, con disminución de la tasa de consumo metabólico cerebral sin afectación de la presión de perfusión cerebral, lo que nos hace utilizarlo con un margen de seguridad en los traumatismos craneoencefálicos y en los procesos isquémicos cerebrales. También tiene disminución de la presión intraocular, favoreciendo así su uso en las cirugías oculares. Con respecto al sistema respiratorio, este va a ocasionar una caída del volumen minuto con depresión respiratoria, pero va a favorecer en la disminución de la incidencia de broncoespasmos debido a que su liberación de histamina es mínima. En cuanto al sistema cardiovascular, vamos a tener que se va a evidenciar una caída de la presión arterial secundaria a una vasodilatación y una caída de la contractibilidad miocárdica y por ende el gasto cardíaco. También vamos a ver una alteración de lo que es el reflejo barroreceptor, en las cuales aún en presencia de hipotensión podemos evidenciar que vamos a mantener una frecuencia cardíaca de normal a baja, y esto debido también a que hay una inhibición de la actividad parasimpática, de la actividad simpática, En cuanto a los otros efectos adversos ocasionados por el propofol, tenemos que tiene una actividad antiemética significativa, lo que es favorable mayormente en los actos operatorios o en el postoperatorio inmediato del paciente, ya que disminuye este efecto no deseado de los procedimientos quirúrgicos. También ocasiona dolor en la inyección, como lo habíamos descrito anteriormente, por lo cual cuando se utiliza por vías periféricas o vías de pequeño calibre, se puede diluir o utilizar en conjunto con lidocaína. Y una complicación rara pero potencialmente fatal es el síndrome de infusión de propofol, el cual va a estar caracterizado por acidosis metabólica, hiperlipidemia, hepatomegalia, rhabdomiólisis y falla renal. En estos casos se pueden ver en los pacientes que utilizan infusiones continuas de propofol. Por lo general está más asociado a las dosis altas de propofol o pacientes susceptibles, como los pacientes en shock séptico o insuficiencia renal previa o insuficiencia hepática previa. La ketamina es un agente disociativo que en diferentes dosis puede ser utilizada como anestésico, analgésico, inducción de la anestesia y para mantener la anestesia. En cuanto a su estructura química, tenemos que se encuentra ubicada en la familia de la fenilciclidina y esta molécula fue sintetizada en 1962. Este fármaco lo encontramos en diferentes presentaciones, en los cuales puede venir una concentración de 10, 50 y 100 miligramos sobre ml. Este fármaco es útil para anestesiar a pacientes con riesgo de hipotensión y broncoespasmo. Más adelante les explicaremos el porqué. Y también está caracterizado por presentar un estado cataléptico que se ha denominado anestesia disociativa. El mecanismo de acción de la ketamina es bastante extenso y complicado, pero podemos resumirlo en que ocasiona un antagonismo no competitivo en los receptores NMDA con la unión al glutamato, que es el neurotransmisor perteneciente a este receptor, y de este modo detiene la despolarización de la neurona.
De igual forma, también actúa sobre los receptores GABA en el sitio de unión específico de los opioides, que ayuda a propagar su efecto analgésico, así como también tiene acción sobre los receptores alfa y beta adrenérgicos, causando o disminuyendo los efectos depresores cardiovasculares que caracterizan a otros fármacos anestésicos. En cuanto a la dosificación, tenemos que para la inducción podemos utilizar dosis de 1 a 4.5 miligramos sobre kilogramo. Para la pseudoanalgesia podemos utilizar una dosis inicial de 2 miligramos por kilogramo dosis, y para la pseudoanalgesia podemos utilizar también por vía intramuscular de 6.5 a 13 miligramos sobre kilogramo. Hay que tomar en cuenta que en cuanto a la pseudoanalgesia podemos utilizar un fármaco que nos ayude a potenciar el efecto sedante de este fármaco, como lo es el diazepam, el cual se describe que se pueden utilizar dosis de 0,2 miligramos sobre kilogramos para poder mantener una dosis de pseudoanalgesia adecuada. En cuanto a la infusión continua, podemos utilizarlo en una dosis de 0.25 a 0.5 miligramos sobre kilogramos minuto. Generalmente se administra por vía endovenosa, pero también se puede utilizar por vía intramuscular, vía oral o vía rectal. Su distribución es amplia, su unión a las proteínas plasmáticas es bastante baja, lo que le permite penetrar la barrera hematoencefálica rápidamente. Su tiempo medio de distribución es de 7 a 11 minutos. Se metaboliza en el hígado y el 80% del fármaco se transforma a norketamina, la cual se hidroliza por una vía de glucuronoconjugación por los CYP, los cuales pueden potenciar las acciones de este fármaco en combinación con otros. Su excreción es prácticamente de inmediato posterior a la conjugación y puede ser tanto por la vía biliar y por la vía renal. En cuanto a los efectos que ocasiona la ketamina sobre el organismo, tenemos que sobre el sistema nervioso central va a tener una actividad simpático-mimética aumentada. Vamos a tener un estado cataléptico inducido en el cual vamos a evidenciar un nistagmo leve, una dilatación pupilar marcada, salivación, lagrimeo y movimientos musculares espontáneos con un incremento del tono muscular. También vamos a evidenciar que hay un aumento del flujo sanguíneo cerebral, aumento de la presión intracraniana con una alteración mínima del metabolismo cerebral, por lo cual este fármaco no es uno de los de elección para el tratamiento de edema cerebral, traumatismo craneoencefálico grave o pacientes con isquemia cerebral. También uno de los efectos no deseados es el delirio y las alucinaciones, las cuales presenta el paciente al momento de despertar. En cuanto a las alteraciones cardiovasculares, aunque esta no es una droga arritmogénica, hay un aumento del consumo de oxígeno miocárdico y no es ideal para pacientes con isquemia miocárdica. También, debido a la alteración simpático-mimética de la que hablamos inicialmente, vamos a evidenciar un aumento de la presión sanguínea, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento del gasto cardíaco y un aumento de la resistencia vascular periférica, por lo cual esto es uno de los fármacos más utilizados en pacientes con riesgo de hipotensión o pacientes con riesgo o con presencia de shock. También en lo que son las alteraciones respiratorias vamos a ver que puede haber una depresión ventilatoria leve y transitoria, o inclusive en ocasiones puede tornarse grave. Se han documentado periodos de apnea con dosis elevadas o continuas de ketamina. También debemos tomar en cuenta que este es un potente broncodilatador y particularmente adecuado para anestesiar a pacientes con alto riesgo de broncoespasmo. Acá podemos ver un resumen o un cuadro comparativo de lo que es el uso de los fármacos barbitúricos y los no barbitúricos. Estos ambos se utilizan tanto en la inducción anestésica y pueden ser utilizados para el mantenimiento, y en el caso de los no barbitúricos pueden ser utilizados en el mantenimiento de la anestesia. Debemos recordar que ambos grupos farmacológicos son altamente lipofílicos, lo que le permite una entrada al cerebro y a la médula espinal
con acumulaciones en los tejidos grasos. El propofol debe utilizarse con una disminución de la dosis en personas de avanzada edad debido a que su eliminación está bastante reducida, y en los niños pequeños o en los lactantes debe aumentarse la dosis debido a que su eliminación es muy rápida. Debemos tener en cuenta también lo que es el síndrome de infusión de propofol, del cual hablamos anteriormente, que es muy raro, sin embargo es bastante grave cuando se presenta. Y en el caso del etomidato tenemos que este es preferible, igual que la ketamina, utilizarlo en pacientes con riesgo de hipotensión. Sin embargo, la ketamina no puede utilizarse en pacientes que tengan alteraciones o riesgo de isquemia cardíaca. En cuanto a los barbitúricos, estos también son depresores respiratorios, causan alteraciones del electroencefalográfica, y hay que tener una particularidad con los barbitúricos. Ellos hay que tener sumo cuidado en lo que es su administración arterial, ya que estos causan una reacción inflamatoria extrema y pueden causar una alteración necrótica potencialmente fatal. Acá tenemos un cuadro de resumen, lo que son las dosis de inducción de los dos grupos farmacológicos, tanto los barbitúricos como los no barbitúricos. Insistimos en que de los barbitúricos tomamos en cuenta el tiopental, de los no barbitúricos el propofol a una dosis de 1.5 a 2 miligramos por kilogramo, el etomidato de 0.2 a 0.4 miligramos, la ketamina de 1 a 4.5 miligramos, el tiopental de 3 a 5 miligramos. En cuanto a su duración de acción o su duración de la inducción, podemos evidenciarnos que su tiempo es relativamente similar, que va desde los 4 minutos hasta los 8 a 10 minutos. Todos coinciden con respecto a esto. Acá podemos ver en esta curva lo que es su tiempo de vida media sensible al contexto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando utilizamos la dosis de estos fármacos en infusión continua, pues sus concentraciones plasmáticas pueden variar. Por ejemplo, podemos ver que el diazepam, si lo utilizamos en condiciones en infusión continua o en múltiples dosis, esta va a ir aumentando su concentración y su tiempo de eliminación del organismo va a ser mucho más tardío. Igual que con el tiopental, donde podemos ver que cuando lo utilizamos en infusión continua o en dosis múltiples, él se va a ir acumulando y su curva va a ir creciendo, por lo cual no va a ser eliminado rápidamente del organismo, lo cual nos va a aumentar los efectos adversos o los efectos no deseados. Diferente en el caso del etomidato, que es uno de los fármacos que se mantiene con menores concentraciones en el organismo, y el propofol también podemos evidenciar que es uno de los fármacos que tiene menos acumulación en los tejidos, al igual que la ketamina, por los cuales para las infusiones continuas pues se prefiere el uso de los fármacos no barbitúricos. En este cuadro de resumen podemos evidenciar los efectos sistémicos de los fármacos antes mencionados, en los cuales podemos destacar que la ketamina tiene un aumento moderado del flujo sanguíneo cerebral, un aumento de la presión intracraneana, y como lo dijimos anteriormente, por esta razón no es uno de los fármacos indicados en pacientes que tengan un metabolismo cerebral aumentado, pero sí es favorable utilizarlo en pacientes con alteraciones respiratorias o con riesgo de broncoespasmo. Ya con esto finalizamos la presentación. Muchas gracias por su atención.